¿Qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Juan Ángel Castillo Barbosa, integrante de Despertares Derechos Humanos, y les doy una cordial bienvenida a esta charla con la doctora Eunice Rendón. Eunice, buenas noches. Gracias por participar con nosotros. Te agradezco que hayas aceptado esta invitación a la Jornada de Acción por los Objetivos de Desarrollo Sustentable con toda la comunidad de esta organización, y desde luego te doy la bienvenida a esta asociación que es tu casa y casa de todos los defensores de derechos humanos. Me permito dar lectura a la síntesis curricular de la doctora Rendón. Almunice Rendón Cárdenas es doctora y maestra en Sociología Política y Políticas Públicas por el Instituto de Estudios Políticos de París. Cuenta con estudios de posgrado en Ética Médica y Psicosocial por la Universidad de Chile. Estudió licenciatura en Relaciones Internacionales con doble diploma en el Instituto de Estudios Políticos de Lille y la Universidad de las Américas Puebla. Cuenta con un diplomado de Seguridad Nacional por la Escuela de Estudios Superiores de Defensa Nacional de Francia. Es experta en migración, prevención social de la violencia y estrategias de reactivación económica en poblaciones vulnerables. Ha sido consultora de diversos organismos internacionales, del Sistema de las Naciones Unidas y Fellow de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Como parte de su labor científica, ha impartido clases y cursos en varias instituciones como el Instituto Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional. Ya ha producido diversas publicaciones, incluyendo libros, artículos internacionales, capítulos en libros y publicaciones de divulgación. Es miembro del Colegio de Bioética y de la Fundación de Ciencias Políticas de Francia. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública. En la Secretaría de Salud fungió como directora general de Relaciones Internacionales, en el cual fue responsable de consolidar el programa de ventanillas de salud en la red consular de México en Estados Unidos. También fue secretaria técnica de normas en prevención y promoción de la salud y asesora del secretario. Asimismo, fue directora general de coordinación intersecretarial de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación y encargada de dicha subsecretaría en el año 2015. Además, fue directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el año 2016, y durante su gestión fortaleció la relación del gobierno con la comunidad migrante mexicana y puso en marcha programas intersectoriales de atención a los connacionales. En la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección fungió hasta abril de 2019 como secretaria ejecutiva adjunta del secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y fue responsable de coordinar la relación y recursos federales con las entidades y de coordinar la elaboración y diseño del modelo nacional de policía y justicia cívica. Es coordinadora de Agenda Migrante, Iniciativa Ciudadana y Coalición de Organizaciones de los Estados Unidos de Norteamérica y México para el empoderamiento y la defensa de derechos de los migrantes. También es consultora internacional en temas de migración y seguridad y colaboradora de varios periódicos y publicaciones como Nexos, El País y Reforma. Pues bueno, con una amplia trayectoria en la administración pública y con un currículum impresionante, no me queda más que dejarle la voz a nuestra ponente del día de hoy, Eunice Rendón. Eunice. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y sobre todo, pues muchas gracias por la invitación a estar hoy aquí con ustedes, ¿no? Acompañándolos un rato en estas sesiones, que ya vi varias de las sesiones que han tenido antes y que me parece un honor que me hayan invitado también a participar. Y bueno, como ya mencionaron, pues yo he estado en muchos lugares de la administración pública, como ya comentaban ahorita en la introducción, pero también me ha tocado trabajar mucho desde la sociedad civil y desde algunas causas sociales, principalmente el tema de migración, que ya se mencionaba con esta coalición de organizaciones que es Agenda Migrante, que son organizaciones que trabajan tanto en México como en Estados Unidos a favor de nuestros connacionales, a favor también de los migrantes centroamericanos, en el caso de nuestro país. Y por el otro lado, también soy fundadora de una red de jóvenes o de juventudes que se llama Red Viral. Y esta red lo que ha hecho, cumplimos 10 años en este mes, y justamente lo que hemos hecho estos 10 años es trabajar proyectos con juventudes a nivel local, muy de abajo hacia arriba,
empoderando juventudes a nivel, como les digo, en el nivel comunitario y trabajando con acciones y con proyectos relacionados con la prevención social de la violencia y el delito a partir del arte, la cultura, el deporte, el empoderamiento juvenil. Diferentes acciones se han llevado a cabo estos 10 años. Entonces, bueno, he estado como en diferentes temas. Además, pues, como ya se mencionaba, he participado en algunas cuestiones de bioética, estoy en el Colegio de Bioética, recientemente participé en algunos de los estudios que se tuvieron que hacer, incluso la guía de bioética para la asignación de recursos de medicina escasa en el tema del COVID. Y bueno, me ha tocado trabajar también en la Organización Mundial de la Salud, varias temáticas relacionadas con la salud, con la patentabilidad, por ejemplo, de lo vivo, la biotecnología, etcétera, y principalmente un tema que yo lo empecé desde salud pública y creo que por ahí me gustaría empezar, porque además, viendo todos los, ahora sí que los objetivos de desarrollo, los ODS, ¿no? Sostenibles, veo que hay muchos que se interrelacionan. A mí me pidieron hablar del objetivo 16, que tiene que ver con la paz, con la justicia y con las instituciones, que estén más fuertes, pero por supuesto que voy a tocar otros de los objetivos que en esta labor de prevención a mí he tenido que involucrar. Y bueno, en ese sentido, solo quiero comentar que yo empiezo en este tema de prevención, que es lo que yo llevo haciendo, pues ahora sí que más de 10 años. Yo empiezo a partir del sector internacional, yo empiezo a trabajar en Naciones Unidas y me toca, y en Naciones Unidas trabajaba para el tema de salud, en algunas cuestiones, como les decía, de biotecnología, que es en lo que yo hice mi doctorado en políticas públicas de la patentabilidad en temas de biotecnología. Entonces me tocó trabajar en Venezuela, me tocó trabajar en Argentina, en Colombia, estuve en Suiza, en muchos lados trabajando, armando, ahora sí que toda el andamiaje internacional para el tema de lo vivo, porque había muchos abusos en las patentes que algunos países más desarrollados tenían sobre países pues con mucha biodiversidad, como es el caso de México, Brasil, Perú, etcétera, la India. Entonces me tocó trabajar mucho en este nivel comunitario para entender pues cuáles eran esos conocimientos tradicionales, poder armar un mapeo y entonces que hubiera menos abusos con estas comunidades. Y lo cuento porque de esa forma es que yo entro al tema de comunidades y al tema de prevención, es decir, primero desde la salud pública, trabajé en el Instituto Nacional también de Medicina Genómica, a mí me tocó llevar todos los consentimientos informados. Nosotros íbamos a diferentes lugares en todo el país y me tocaba pues internarme en las comunidades para poder pues ahora sí que sacar muestras de sangre y con eso mapear el mapa de haplotipos, el genoma humano mexicano. Y bueno, era también que fuera un proceso justo, ético, terminamos innovando, hay algunas cuestiones para que realmente la gente supiera qué es lo que te está dando, porque cuando llegabas y decías haplotipos, pues obviamente nadie entendía de qué se trataba. Entonces hice algunas cuestiones gráficas para que pudiera ser como mucho más accesible la información, etcétera. Y luego, bueno, ya me voy a Francia y acabo el doctorado trabajando en estas cuestiones de Naciones Unidas, y yo quería regresar a México, trabajar acá. Y mi primer trabajo, digamos, en el gobierno, además del instituto que ya había trabajado mientras hacía el doctorado de genómica, pues era trabajar, mi propósito era trabajar en la Secretaría de Salud, porque mi tesis había sido de eso, era el tema en el que más involucrada había estado, había trabajado en la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y bueno, regreso y entro a la Secretaría de Salud, pero ahí pasa una cuestión interesante. Yo entro como directora de políticas públicas en prevención de la violencia y el delito desde una perspectiva de salud pública, entonces un poquito diferente a lo que venía haciendo antes, pero que me ayudó mucho este tema comunitario, porque a los pocos meses de estar en la secretaría me mandan prácticamente a vivir a Ciudad Juárez, porque en el 2010 recordarán que fue pues la época más violenta por allá, había 225 homicidios por cada 100,000 habitantes, realmente era caótico, había además todos los demás delitos estaban ahora sí que al por mayor, y me toca irme a vivir para allá y a trabajar pues a mí y a un equipo grande, ¿no? Que estábamos en el gobierno, nos toca ir a trabajar por allá, pero a mí me toca una parte muy especial que yo agradezco mucho porque creo que ahí es donde más he aprendido y con lo que quiero yo pues iniciar un poco esta charla, me toca trabajar con las juventudes en una de las
reuniones que hubo masivas ahí con la gente, un joven se paró, le reclamó al presidente, y en fin, de ahí me fui a perseguir ese joven, y de ahí hasta ahora sigo trabajando con esos jóvenes que ahora ya no están tan jóvenes, desde el gobierno, desde sociedad civil, desde muchas iniciativas, pero me metí al tema de prevención de violencia desde la parte causal. Creo que algo muy importante que yo he entendido a lo largo de mi carrera y de mi trabajo en este nivel comunitario es efectivamente que la violencia y el delito son fenómenos multicausales y que es muy importante sí atender sus efectos, pero tan importante es atender las causas. Pero esto no tiene que ser solo un discurso, es decir, ir a las causas estructurales de estos fenómenos de delincuencia y violencia no es fácil y además requiere muchísimo trabajo en campo, requiere incluir, ver a las personas y en este caso a las juventudes no solo como digamos, el objeto de la política pública y la acción, sino como el actor principal dentro de esa política pública y acción. Y mucho de esto yo digo que yo aprendí mucho en Juárez. Yo, como ya leyeron ahí mi currículum, pues tenía 2 maestrías, un doctorado, muchos estudios, pero la verdad es que cuando yo llegué a Juárez y me tocó meterme en las colonias, trabajar con juventudes que estaban en situación de pandilla, ver estas realidades tan complejas que deja el homicidio, las víctimas colaterales que hay, la victimización que hay a nivel hasta psicoemocional en una ciudad cuando está con esos niveles de violencia, pues es algo que no aprendes ni en el escritorio ni en los libros, y creo que yo agradezco mucho a todos esos jóvenes y a toda esa gente que estuvo en ese momento y que, como les mencionaba, muchos de ellos siguen presentes en mi vida y en las acciones que estamos llevando a cabo, porque realmente es aprender desde la realidad y lo menciono porque creo que cualquiera que quiera hacer política pública en este país, y no siempre estamos acostumbrados a ello, porque luego en mi carrera crecí en muchos lugares, trabajé en la administración pública y no era desgraciadamente el factor común que la gente fuera a campo, que realmente si yo voy a hacer una política pública de prevención conociera pues para quienes está dirigido desde el nivel ahora sí que más local y más cercano a la gente. Entonces, porque no basta con conocer los temas teóricos, con conocer los grandes elementos de la política pública, siempre hay especificidades, siempre hay cosas que se entienden mucho mejor desde el territorio, la gente es la que mejor sabe pues cómo están las cosas y qué cosas son las oportunidades que se pueden generar. Ayuda muchísimo todo el conocimiento y la teoría y todo lo demás que existe, pero sin duda pues el aprendizaje más importante sí está en la comunidad. Entonces yo empiezo por decir que ese es el primer punto de esta charla y lo que van a ver a lo largo del factor común o el común denominador es ese, el trabajo en campos cercanos. Si algo les interesa, y sobre todo en estos temas más de gestión pública o también de sociedad civil, pues lo importante es trabajar en el terreno. La prevención social de la violencia y el delito sin duda se hace con estrategias que estén basadas en evidencia, pero se hace en la calle con la gente. Este trabajo, a mí, yo siempre digo que uno de mis grandes maestros es Antonio Briones, Tony, que él es un chavo que estuvo en pandillas, es un joven que estuvo muy metido en algunas problemáticas de violencia, pero que hoy pues es un ejemplo a seguir, que ya tiene varios años así, desde que yo lo conocí en Juárez. Él fue el que me ayudó a meterme ahora sí que a las pandillas, a entender todo el fenómeno, y yo siempre decía, hablamos de la cohesión social y de reconstrucción del tejido social y algunos términos y algunos, digamos, temas que ya son muy trillados quizá en el lenguaje, pero a la hora de ver una pandilla, esa era mi reflexión inicial, es lo que más hay, la dinámica que más encontré yo en la gente que estaba en estas pandillas era justamente la cohesión social. Entonces, más bien era distinguir si esa cohesión social para qué estaba guiada, si para algo positivo, algo negativo, cómo entender eso de una forma ahora sí que más seria y que pueda contribuir a generar ciertas respuestas. Y creo que ahí es parte de los secretos que yo encontré mucho en el campo, cómo hacer resiliencia, cómo estos grupos, finalmente lo que yo vi en las pandillas son grupos, y eso no solo lo vi en Ciudad Juárez, luego me tocó trabajar en Tierra Caliente, me tocó trabajar mucho en el tema pues de los templarios, en ver cómo reclutaban a los jóvenes también en algunas estrategias para evitar la reclusión de jóvenes para temas de secuestro, en fin, para diferentes delitos y en diferentes lugares, y
también, por ejemplo, hablando de esto de identidad y de pertenencia y lo que te motiva o no a estar en un grupo como este, en el caso de los templarios, pues es muy interesante porque no sé si ustedes saben, pero algo que se les da a estas personas, siempre estamos pensando, quizá mucha gente piensa que es una motivación económica, ¿no? Y entonces que estos jóvenes se unen a estas bandas o a estas pandillas por un tema económico. Y no es únicamente económico. De hecho, me atrevería a decir que hay algunos elementos que pueden ser más importantes que el factor económico, como es la identidad y como es la pertenencia, ese sentido de pertenecer a algo, de ser parte de algo, es muy, muy importante. Muchas veces estos jóvenes, y si ustedes ven, digo, también he trabajado mucho en las cárceles, en los centros de adolescentes en conflicto con la ley, y lo que encuentras ahí son historias de vida complicadas, son historias de vida que pues que hay que reflexionarlo un poquito más, es decir, nadie nace siendo delincuente, son factores de riesgo y contextos los que pues ocasionan estos fenómenos y la inclusión de personas al mismo, y creo que hay que ser un poco más empáticos en ese sentido, y más desde la política pública, porque si no generamos esos factores de identidad y de pertenencia desde la política social, la política educativa, la política económica, pues poco vamos a poderle quitar al crimen organizado, la carne de cañón que tiene el crimen. En el caso de los templarios, por ejemplo, pues escuchamos para poder entender cómo lo reclutaban, incluso pues algunos audios con los que reclutaban gente, y verdaderamente era un audio de a ti te ha fallado el Estado, tu familia, te ha fallado todo, te estigmatizan, te ven feo, nosotros estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, para que te unas a nosotros y seas parte de nosotros. Entonces, todo un tema hasta psicoemocional que había en esos audios, y luego algo muy interesante es que los marcan con un tatuaje, así como si fuera, no sé, con estos animales que marcan con un metal y fuego, pues así los marcan también estos chicos para hacerlos parte, hay un ritual para hacerlos parte ya del grupo, y eso, otra vez repito, es identidad, es pertenencia, y alguien que le ha faltado eso a lo largo de su vida por diferentes motivos, que la gente lo ha volteado a ver feo, que el mundo lo ha estigmatizado, finalmente por fin encuentra también un espacio en donde el otro va a haber un lenguaje común en donde se entiendan. Y esto es más importante de lo que creemos para la política pública de Estado. Hay que ser incluyentes, y yo creo que en el tema, al menos en el que a mí me ha tocado en prevención y en los temas de seguridad, lo peor que puedes tener es tener estigma, es criminalizar a estas poblaciones, porque entonces no vas a lograr nada. Es entender realmente cuáles son el verdadero enemigo no son personas, son causas, y esas causas hay que trabajarlas. Y bueno, eso lo cuento porque, bueno, así empecé en Juárez, y eso es algo que he visto a lo largo de mi trayectoria, pero también cómo trabajar esas causas, pues tiene su chiste, es decir, no basta con decirlo, repito, porque muchas veces creemos que con decir que vamos a las causas se hace, y en realidad es un tema bien difícil, porque hay que meterse en campo y hay que generar romper esas barreras de exclusión, y en todos los temas. Por ejemplo, les doy algunos ejemplos muy puntuales. En los temas económicos me ha tocado trabajar mucho en Tepito, en Tierra Caliente, en algunas zonas también de Ciudad Juárez. Ahorita estoy trabajando algunas cuestiones allí en Chihuahua, en el Estado de México, en Oaxaca. Por ejemplo, siempre hay que ver, todo barrio, todo lugar tiene una oportunidad, pero hay que conocerlo, hay que encontrarle esa resiliencia, cómo hacer de un problema una oportunidad. Y repito, es algo que yo aprendí mucho en Ciudad Juárez, y cuento una anécdota rápida, pues cuando estaba yo iniciando hace 10 años en todos estos temas de violencia, en el tema comunitario, pues planeo con los jóvenes, me toca, ahora sí que estamos hablando de una red de jóvenes, así empezó Viral, ¿no? Armando, inspirada mucho en la red de agrupaciones juveniles de Ciudad Juárez en ese momento, y entonces empezamos a unir a algunos jóvenes que estaban, como les decía, pues en situación de pandilla en las colonias más alejadas, otros de universidad, ahora sí que era una diversidad de juventudes con los que empezamos esta red, y la idea era poder hacer un proyecto entre todos, juntos ahí en Ciudad Juárez, con un recurso que yo estaba en la Secretaría de Salud, que logré bajar de discapacidad, haciendo toda una justificación de que había discapacidad psicoemocional, en fin, pero el chiste era ponernos de acuerdo todos. Y finalmente lo que decimos, no voy a contar toda la historia, pero decidimos hacer un proyecto que se llamó Juárez en Vivo. El nombre, el color, la imagen, la marca, todo lo construimos de la mano de los jóvenes, más bien era yo con ellos ahí pues tratando de ir construyendo esta idea, porque nadie más daba un peso por nuestra idea. Entonces,
Afortunadamente me dejaron hacerlo mientras iban haciendo unas cosas paralelas ahí en la ciudad. Y bueno, con Juárez en Vivo lo que hicimos es incluir pues a todos los que podíamos, nos teníamos que ir a las colonias más alejadas y Juárez es un territorio difícil para llegar a esas colonias y es parte del problema la movilidad, la falta de conexión de estos otros mundos que hay a veces dentro de una misma ciudad. Y bueno, ya que lo vamos a incluir todos, teníamos planeado que Juárez en Vivo terminara, eran capacitaciones, talleres, una serie de cosas de arte, deporte, cultura, etcétera, y terminaba en un magno concierto que era de Juárez en Vivo en julio, justamente hace 10 años. Y bueno, terminaba en este concierto donde Nortec además cerró el concierto, pero pasó algo importante y lo voy a contar rápido. Una semana antes de este concierto ponen el primer coche bomba en Ciudad Juárez. Si ustedes lo googlean, lo van a poder ver. Y cuando ponen este coche bomba, obviamente a mí me dice, ¿sabes qué? Se va a cancelar porque pues nos van a poner otro coche bomba, en fin. Y bueno, ahí yo, que había hecho tanto trabajo, y ellos, sobre todo los jóvenes que me habían ayudado, habíamos trabajado tanto, ir a tantas comunidades, incluir, habíamos hecho convocatorias para grafiteros, teníamos toda la promoción del concierto con graffiti por todas las paredes de la ciudad. De verdad hicimos todo un proyecto de inclusión para lo que tuvimos que hacer es convencerlos, ¿no? De, oye, si nosotros como gobierno les decimos que tenemos miedo y que no se puede, pues al final, yo la verdad sí decía, pues ya mejor vamos a dedicarnos a otra cosa, ¿no? Y los jóvenes me pidieron mucho, sí, tomar el espacio público, porque si una bomba, y eso me lo dijo Charlie, si una bomba hizo tanto ruido, decía, nosotros tenemos que hacer más ruido para ocupar nuestro espacio y que no nos lo robe el crimen. Entonces, bueno, no les cuento todo, pero nos dieron permiso de hacer el concierto y en ese concierto de una forma, la verdad, rara, inesperada completamente. Yo fui, creo que la única del gobierno que fui, bueno, con muchos otros compañeros que llevaban los stands de diferentes acciones que había ahí. Era todo un movimiento con estos jóvenes, estábamos haciendo grafiti al mismo tiempo, con asociaciones civiles. Los grupos eran muchos de la frontera, gente de Juárez que cantaba, nada más al final con esto de Nortec. Y bueno, lo que sucedió ahí muy importante es que llegaron más de 15,000 personas ese día y eso fue un parteaguas muy importante para esta participación de juventudes, para que volteara a verme hasta el gobierno, ¿no? De, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo puede ser que después de un coche bomba haya pasado esto? Y creo que la clave fue justo hacerlo de abajo hacia arriba, fue un trabajo muy cercano y de la mano con ellos. Y bueno, de ahí pues, recibimos muchísimos mensajes de queremos hacer Juárez en Vivo Go Green, queremos hacer este otro proyecto, ¿cómo puedo participar? Y entonces de ahí empieza esta idea de red viral ya a nivel nacional, en donde, como les digo, hay proyectos en todas partes. En el tema, por ejemplo, de inclusión económica, en el caso de Tepito, por ejemplo, ahí tengo un proyecto que todavía actualmente está vivo, pues, que también se pueden meter a verlo, que es cómo traer también a quien nosotros creemos que no, que nunca va a venir al barrio o que no va a conectar con el barrio y romper ese estigma. También se trata de romper estigmas todo el tiempo y creamos una marca que se llama Si no es de Tepito es pirata. Entonces, esta marca justamente lo que busca es incluir a los jóvenes en conflicto con la ley, a muchos de estos vecinos y gente que vive en el barrio, y que ellos produzcan ciertos diseños de ropa. En este caso, la primera colección la hicimos con Ricardo Seco, es un diseñador de modas, pues que vive en Nueva York, mexicano de La Laguna. Y bueno, él se acercó a mí por el tema migrante, pero lo invité al barrio, lo llevé, se inspiró y armamos la colección Resiste, la presentamos en el Fashion Week de Nueva York. Bueno, se volvió todo un tema esta colección, porque además una de las playeras o la playera más importante de la colección está inspirada en las 7 cabronas de Tepito, en Lourdes, la reina del albur, ¿no? Que es con quien yo trabajé siempre en el barrio, murió desgraciadamente hace un año. Y bueno, esa playera pues la estamos vendiendo por todas partes, pero el chiste es, y lo que quedamos con el diseñador es que la producción se hacía en el barrio y se hacía con la gente, y justo esta marca es darle la vuelta al estigma, y así como todos creemos que pues, lo pirata está ahí, pues estas playeras si no son de ahí son piratas, ¿no? Entonces ese es un proyecto productivo con el que echamos mano de diseñadores. Ahora queremos hacer una segunda colección y la pasarela ahí en el barrio, en Tepito. Y bueno, ahí también Mayra Valenzuela, muchos vecinos han sido clave. Hemos hecho también proyectos de teatro, por ejemplo, con Daniel Jiménez Cacho, hicimos Safari Tepito, que era armar obras de teatro en las casas de la gente del barrio, en donde actores famosos iban a vivir al barrio durante un mes y entonces tenían que convivir con la gente del barrio y armar
ciertas piezas de teatro dentro de las casas de las personas, en donde pues el de Tepito se volvió actor y el actor pues iba también mimetizando con todos estos temas tepiteños. Era todo un recorrido por el barrio, los llevábamos a muchos lugares históricos que están ahí, el altar de la Santa Muerte, el mural de los caídos, las vecindades famosas, la Conchita, en fin, hay muchas cosas ahí muy interesantes en este barrio histórico, y de ahí surgió otro proyecto productivo que es el Tepitur, en donde justamente la gente de Tepito, otra vez estos jóvenes que luego la tienen más complicada y la gente de ahí, armábamos tours turísticos, hemos llevado gente de todas partes a recorrer el barrio, un recorrido histórico de la mano de la gente del barrio. Entonces, siempre como darle también la vuelta y sí generar estos puentes, y creo que eso es muy importante también en estos ODS, ¿no? Cómo incluir. Por el otro lado, por ejemplo, en Tierra Caliente también me tocó trabajar mucho con viudas de la violencia, y ahí lo que hicimos es armar, por ejemplo, deshidratadora de frutas para viudas de la violencia, pero pues eso ya suena muy fácil, el camino para llegar ahí estuvo muy complicado. Primero era encontrar esas viudas de la violencia, todo el mundo decía que había, pero ¿cómo las encontrábamos? Las buscábamos en el periódico, ¿qué hacíamos? Todo lo hicimos a través de padres de iglesia, y ellos en bola de nieve fuimos encontrando hasta tener como 100 viudas, armamos una cooperativa, vimos cómo darle un valor agregado, y creo que esto es algo muy importante. Muchas veces desde el gobierno se piensa en hacer proyectitos económicos o dar algunos recursos chiquitos para que la gente pueda iniciar un pequeño negocio, pero no damos el siguiente paso, y eso es lo que buscaba este proyecto, y creo que es muy importante para los temas de inclusión, y era buscar un valor agregado en la zona, es decir, ahí ya había agricultura, fruta, etcétera. ¿Cómo le dábamos el siguiente paso? Y fue a través de esta deshidratadora de frutas, pero antes tuvimos que trabajo en equipo, porque las señoras, pues primero que confiaran en nosotros, y eso fue un camino, luego que entre ellas trabajaran en equipo, luego el tema de deshidratación, luego construir la fábrica, luego hicimos una pequeña guardería al lado para los hijos, en fin, realmente tomar en cuenta todo, y bueno, ya no les cuento, pero el trabajo de campo muy complicado. Tierra Caliente es un lugar que la gente tiene su carácter, y bueno, tuvimos que cambiar de terreno 3 veces porque llegaban que los albañiles del pueblo, que ese terreno se los habían prometido en 1900 no sé qué, y que entonces ahí no, luego llegaban los de la CENTE que ahí les habían dicho que, en fin, terminamos cambiando 3 veces hasta que se logró, y lo menciono porque muchas veces hay que tener de verdad muchas agallas, mucha voluntad y mucho compromiso, porque las cosas que van sucediendo en el camino, la burocracia es difícil, en lo que baja el dinero si uno no hizo el papel, etcétera. Entonces, todo eso hay que estar realmente muy metido y muy comprometido para que salga, y creo que eso es algo también de la política pública importante a reflexionar. Eso es en mi parte como servidora pública, ¿no? Lo que he aprendido. Y pues bueno, me tocó también muchos otros proyectos, como les decía, en La Laguna trabajé mucho, en Durango, en Coahuila, en proyectos de comunidad, de prevención, de inclusión, y algo también importante, quiero hacer 2 reflexiones más relacionadas con los ODS y este trabajo de prevención, y luego hablar un poquito del tema migratorio para allá, que podamos contestar algunas preguntas, y es justamente todo el tema relacionado con las personas en situación de cárcel, los privados de la libertad. Yo sé que ya tuvieron una plática de eso, la escuché hace un ratito, pero aquí solo quiero andar en un par de cosas. Ahorita, y porque por una de las cosas que mencionó la ponente, justo que escuchaba que hablaba del tema de que trabajan con privadas de la libertad. Yo trabajo con hombres privados de la libertad. Decidí trabajar en la población adulta porque vi que las organizaciones, de por sí no hay mucha gente que trabaja en esta área, pero las organizaciones que hay en el tema de reinserción, la mayoría trabaja o en cárceles de mujeres o en cárceles de adolescentes en conflicto con la ley, pero nadie le apuesta a los hombres ya, digamos, adultos en las cárceles. Entonces, por esas razones que decidí yo meterme a trabajar ya desde hace varios años en las cárceles. He trabajado en Morelos, en el Estado de México, ahora con este proyecto también que queremos llevarlo a Chihuahua, ya llevo varios años con eso. Y bueno, les quiero contar rápidamente de lo que está pasando actualmente, ¿no? Ya hablaba en su plática la persona que hablaba de lo de las cárceles, que pues ahorita con el coronavirus es muy difícil porque no hay visitas, eso lo hemos visto en los periódicos, eso tiene que ver mucho con la salud mental también de los internos. Los proyectos que yo hago tienen que ver con reinserción. Les voy a contar de uno que para mí es el más importante, el que más me gusta, mi favorito, que hoy además tuvimos una sesión maravillosa, se llama Knockout, no tires la toalla, o Ring, no boxeando por la reinserción, que básicamente tiene los mismos componentes. De la mano con el Consejo Mundial de Boxeo, con boxeadores famosos, reconocidos,
Llevamos siempre a boxeadores a trabajar, casi siempre en cárceles, pero lo hemos hecho también en colonias difíciles, lo hemos hecho también en barrios de migrantes que están complicados en Chicago, en Los Ángeles, en varios lugares. Y bueno, en este caso, llevamos todo este componente deportivo de la mano de atención psicoemocional, tenemos terapias cognitivo-conductuales, un equipo de psicólogos atendiéndolos, pero al mismo tiempo un tema espiritual, que es una metodología del perdón, que la verdad a mí me pareció espectacular la combinación de estos tres elementos. Es una metodología que inició en Colombia, que son 12 sesiones de 3 horas cada una, en donde a veces entendemos el perdón como si fuera el que cometió un delito que lo perdona a quien se lo cometió, pero nosotros lo vemos de otra forma. Es decir, no hay posibilidad de que alguien comience su proceso de reinserción si hacia atrás no perdona muchas cosas. La gente que está en la cárcel, muchos de ellos están llenos de rencor, de odio, de sentimientos negativos, y si no logramos destrabar eso, no hay manera de reinsertar. Y desafortunadamente en nuestro país la cárcel y el sistema penitenciario se ha concentrado en el castigo y no en la reinserción. Los mejores sistemas en el mundo, que son los nórdicos, justo su motivación es la reinserción, y las cárceles son como universidades para dotar de habilidades, para dotar realmente que salgan mejores personas de las que entraron. Y en nuestro país todavía eso es un reto. Entonces, bueno, nuestro programa busca justo darles esas habilidades para la vida de manera integral, que se junte lo del box, pero también con lo emocional, pero también con lo familiar, en fin. Y ahorita nada más les cuento rápido lo que estamos haciendo con COVID, como vimos todo esto que se deprimían, que se estaban poniendo agresivos algunos, en fin, que estaba difícil, lo que decidimos es empezar todo vía Zoom. Y entonces yo me conecto vía Zoom con ellos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Entonces realmente estamos ahí todos los días con diferentes cosas. Los lunes, les cuento el día de hoy para que vean cómo más o menos se maneja. Los lunes decidimos hacer una dinámica distinta que está funcionando y que yo la dejaría incluso después del COVID, que es con las familias. Yo un día les pedí, denme cada quien los teléfonos de sus seres queridos, de sus familias, a quien yo les pueda llamar. Armé un chat con ellos, un grupo de WhatsApp, y entonces cada lunes hacemos dinámicas familiares, y eso ha ayudado a que ellos estén mucho como equipo, a que se conozcan, porque pues ahí escuchas todo, los ves. El lado débil también de las personas, muchas veces se hacen los rudos, y pues a la hora que ven a la mamá, a la esposa, al hijo que no lo han visto, porque no es nada más el tiempo del coronavirus, lo que yo me he dado cuenta es que hay gente que no se ha visto en años, que hay mamás que viven en Monterrey, los hijos están aquí, entonces hace 7 años no ven a su hijo. Entonces, bueno, todo esto ha sido un reencuentro, pero como tiene que ser público, porque todos estamos viendo cuando saludan a su familiar o cuando hacemos esta dinámica, esto también hace una resiliencia de grupo bien interesante. El tema del box también ayuda mucho, por ejemplo, lo hemos medido experimentalmente. Tengo un libro que está en mis redes son @unicerrendón ahí en Twitter, y ahí está todos estos materiales. En ese libro medimos casos y controles para ver cómo funcionaba esta intervención, digamos, tridimensional, y cada pedazo qué es lo que le daba al interno o al privado de la libertad. Y bueno, al final se trata otra vez de lo mismo, ¿no? Cómo incluir a aquel que por sus condiciones y sus contextos ha estado excluido, y creo que eso es una tarea que nos toca a todos, desde el sector privado, público, social, porque de otra forma no veo cómo. Y algo importante, por ejemplo, es también ver el periodo posliberación, porque ahí bien, nosotros lo medimos que pues los chavos o los señores, hay de todo, ¿no? Muchos son jóvenes los que están en reclusión. Muchos de ellos, por ejemplo, tenían 15 sanciones el año anterior a que fueron involucrados en el programa, y pues no tienen ninguna una vez que están en el mismo. Hay muchas cosas, hay chavos, tengo experiencias increíbles donde pues tienen cara de malos, tienen una expresión así de dolor muy impresionante al inicio, y de verdad luego tengo uno en especial, Álvaro, que siempre hablo de él porque él tiene una cara en especial ruda, ¿no? Y hoy así le cambió hasta la cara, ¿no? Le cambió la expresión de la cara, y él tenía un gran liderazgo escondido, ¿no? Él no hablaba con nadie hace 2 años, y con todo esto le salió. Y ahora, pues el otro día, por ejemplo, no se me pudo conectar el boxeador famoso, el Guti, y entonces pues, no sabemos qué hacer. Y dije, ¿sabes qué, Álvaro? Tú haz la clase. Y él se notó su liderazgo, de inmediato los puso a hacer todo. Entonces, bueno, a lo mejor son detalles que ustedes no le ven la importancia, pero que son más simbólicos de lo que creemos. Muchas veces hay mucha desmotivación, se pierde la autoestima. Entonces, hasta esas cosas van cambiando con el box. Por ejemplo, una reflexión de ellos fue,
cuando todavía no había coronavirus. Oye, nosotros ya que sabemos Vox, podemos el domingo enseñarlo a nuestros hijos y eso es parte del cambio. El tema de las adicciones, el 90%, la gente en la cárcel todos son adictos y los que no eran se vuelven. Entonces ahí el 90% dejaron también las adicciones gracias a toda esta metodología o intervención integral. Tenemos pláticas también con ciertas personas, famosos, etcétera, los lunes. Entonces el lunes es un día muy especial y muy motivante, lo que se dicen ahí todos. Y luego los otros días, como les decía, pues son las terapias y la parte psicoemocional, que ahorita pues lo hacemos vía Zoom, pero bueno, es muy importante trabajar estos componentes de reinserción. Y finalmente el tema de los migrantes, que he trabajado también desde el gobierno, pero también desde la sociedad civil. Fui directora del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, llevando toda esta relación comunitaria, y pues me quedé mucho con ese compromiso, ese contacto. Justo cuando yo renuncio, gana Trump, y entonces me buscan todos los migrantes para hacer algo, y entonces empecé a tomar esta agenda migrante para visibilizar qué problemáticas desde el gobierno se tenían que considerar aquí y allá. Y bueno, funcionó muy bien porque lo hicimos visible, metimos a legisladores, al que tenía que tomar decisiones, a los de medios de comunicación también, para que pudiera realmente hacerse algunos cambios, y se lograron cosas importantes como el cambio a la ley también de educación para que pudieran revalidar sus estudios. Algunos recursos para la defensa migrante a través de los consulados se lograron a través de estos foros que armamos conjuntos, siempre poniendo en el centro a los migrantes, y eso creo que ese es ahora sí que otra vez otro de los constantes. Siempre hay que tomar a la gente, digamos, como el actor principal, repito, y no solo como pues el objeto de la política pública. Y bueno, con el tema de migración hay muchos retos, ¿no? Vemos tanto en las políticas de Trump como en México se están poniendo las cosas difíciles. Con el tema del COVID, otra vez esta población en migración y movilidad tiene muchos problemas. Mañana también va a haber un conversatorio con Harvard que me toca hablar de este tema para quien le interese profundizar. Y finalmente quiero cerrar con este otro tema, porque en estos días, y esto que me ven de estrés fue, creo que por esta situación, me tocó participar como, más bien decidí participar porque quería justamente meter estos temas de inclusión, porque cómo la gente que está en centros penitenciarios tiene que votar, o sea, porque como no votan a nadie le importan las cárceles, y entonces todo eso se conecta con el resto de la seguridad de nuestro país, con los migrantes, nuestros mexicanos en el exterior, también pues todavía hay muchas burocracias, tienen que irse a registrar, si les llega la credencial de elector tienen que hablar a 25 números, tienen que hacer tantos trámites que terminamos con poca participación. Entonces decidí concursar en el tema del INE como ahora sí candidata consejera, y al final no quedé, pero quiero decir una reflexión muy importante, porque justo he estado en estos temas, que es la violencia de género. Y en ese tema es otro que creo que hay que ahondar, en el que yo he trabajado armando redes a nivel comunitario en Oaxaca, en lugares de usos y costumbres, etcétera. Y ahí escribí una columna el día de ayer para quien le interese en el Reforma acerca de mi reflexión de la violencia política de género. Desgraciadamente yo tuve, pues ahora sí que no sé si el honor, pero de conocer a John Ackerman a través de este concurso. Y bueno, la verdad fue terrible lo que yo viví, y muchas veces esa violencia que no notamos. El doctor, ¿no? El doctor en Derecho creo que es, pues no se tomó la molestia, creo que ni de leer mi currículum. Yo tengo una trayectoria, tengo un cerebro, tengo un intelecto, tengo un trabajo propio, y pues es lo único que dijo durante la entrevista que me hizo y durante todo lo que salió, porque salió mucho en medios de comunicación. A lo mejor algunos de ustedes, en vez de Eunice Rendón, me identifican como la prima de Ciro Murayama, y me parece que esas cuestiones hay que subrayarlas también. Es decir, la violencia de género también pasa por la omisión. El creer que alguien puede hablar de nosotros sin ni siquiera mencionar nuestro nombre es agresivo, es violento y es atroz. Y más cuando como mujer, y yo en los temas que he estado de seguridad, yo les cuento aquí algunas experiencias, pero a mí pues nada, bien me regaló nada. Sí me ha costado mucho trabajo construir, contar con puestos de mando. Muchas veces para las mujeres, como yo ponía en el artículo, pues nos cuesta el doble y tenemos que saber el triple. Y en seguridad peor, porque pues es un tema todavía muy macho. Entonces, digo, a mí creo que yo hice esa reflexión porque creo que no hay que quedarnos callados, todas las voces y todas las veces que sea necesario, para acabar con estas cuestiones de violencia de género, para que deje de ser normal poder discriminar y poder desvalorizar y anular a una mujer solamente por hablar de ella a través de un hombre. Y bueno, solo quiero dejar esa reflexión porque también creo que parte de los objetivos, parte de la paz, de la justicia, tiene que ver con reducir la violencia de género en todas sus vertientes. Me ha tocado también mucho trabajar con estas violencias a nivel familiar, es un tema terrible, pero otra vez
creo que se genera o encuentra su caldo de cultivo en la cultura muchas veces, y somos hombres y mujeres machistas, que creemos y nos hacemos propios esas cuestiones con las que nos educaron, y entonces es normal, o creemos que es normal, muchas conductas, y por eso es uno de los delitos, por ejemplo, el de violencia de género y familiar, menos denunciados en el país. Y si nosotros revisamos, y esos son datos del INEGI, ¿cuáles son las razones por que las mujeres no denuncian? Creo que son tres. La cultura, por un tema cultural de pena, el tema cultural, y el tema de dependencia económica también lo es, y el miedo. Esas son las tres principales razones. Por eso es que muchos de los proyectos también, que aquí yo he tratado de decir rápidamente, pero que he hecho de muchas formas, es el de inclusión económica también de las mujeres. Tú no puedes pedirle a una mujer que hoy es solamente el empoderamiento a partir de la mente y a partir de ciertos componentes que hay en los talleres. Tenemos que empoderarlas de forma integral. Tiene que tener tanto la mujer como el joven que queremos sacar de una pandilla, como el niño que queremos que no se incluya, etcétera. Tenemos que tener un camino y una posibilidad también económica, incluyente, basada en sus características, para que realmente funcionen las cosas. Entonces, yo si quieren lo dejaría hasta aquí para más bien tomar preguntas, y quizá ahí platico algunas otras cosas que creo que son importantes mencionar. Entonces, pero creo que ya no se mete nadie, ¿verdad? Entonces déjenme ver las preguntas porque no las alcanzo a ver yo aquí. Híjole. A ver. Bueno, me decían que se está perdiendo un poco la señal, espero que sí me estén viendo, y déjenme ver si logro ver algunas. Creo que hay saludos nada más. Entonces, si quieren, pues nada más comento algunas cosas ahí importantes, sobre estos proyectos que a lo mejor vale la pena ahondar, que en esta parte también de la inclusión es muy importante, como les decía, cómo entrar a una comunidad también se vuelve muy relevante, cómo poder trabajar de la mano de la gente, y repito, sin estigma, porque siempre vamos con este estigma de que esto hizo esta cosa y lo otro, y creo que ahí hay que ser capaces de poder romper el estigma, porque ¿quién mejor que la gente que ha estado en esos problemas para ayudarnos a sacar a otros de los mismos? Entonces, a mí, como yo les decía, Tony, Dani Mundo, muchos de estos jóvenes que han estado metidos en el problema, finalmente fueron como que mis mejores aliados para sacar a muchos otros jóvenes también de esas problemáticas de violencia y de delito. Hoy en Ciudad Juárez hay un programa que él está llevando a través del fideicomiso, que esa es otra historia también. Desde 2010 pusimos en una mesa a empresarios y a gente ahí muy emblemática de Juárez, y bueno, esa mesa terminó siendo un fideicomiso, creo que el único en su tipo en el país, en donde los empresarios se pusieron un autoimpuesto y le meten cada año alrededor de 200 millones de pesos al tema de la seguridad y la prevención. Y bueno, ahí es donde hoy trabaja Tony, Mel y varios de los jóvenes que estuvieron conmigo en esto de Juárez en Vivo. Pero uno de los programas que a mí me gusta mucho se llama Del Barrio a la Comunidad, y justo lo que busca el barrio a la comunidad es tener interruptores de violencia, pero estos interruptores de violencia son chavos que estuvieron involucrados de alguna forma también en la problemática, y justo ellos nos ayudan a ir haciendo pues ciertas alianzas también en el barrio, ciertos componentes para incluir a las familias de aquellos que estuvieron también en problemas, y entonces ir frenando los homicidios. Sobre todo es un programa que busca la reducción de homicidios y de uso de armas de fuego. Entonces, pero otra vez, pues el éxito del programa o las cuestiones más interesantes pasan por quienes están dentro de este programa, y bueno, creo que eso es algo muy importante también de tenerlo en cuenta y considerarlo. En el caso también de los migrantes, es importante, hay algunos proyectos muy interesantes, ¿no? Que para que también ustedes los puedan revisar. En Deportados por la Lucha es Ana Laura, ella es una migrante deportada, que bueno, hoy lo que se dedican es a hacer playeras, tapabocas, tazas, lo que sea, en temas también de diseño, de lo que ustedes les
manden, y bueno, otra vez, cómo incluir a todos esos que regresan. Muchas veces regresan y eso es uno de los principales cambios que se ha dado con Trump. Obama también fue un deportador en jefe, se le conocía así, y reportó a más de 3 millones de mexicanos, pero justamente la diferencia con Trump es que Trump ha deportado a gente que tenía más arraigo, más tiempo, más vida, más familia en Estados Unidos, y bueno, eso sin duda tiene un impacto a la hora que llegan en el tema emocional. Otra de las grandes reflexiones, tanto la violencia como el tema migración, etcétera, es la salud mental, la necesidad realmente de que haya mucho más apoyo a la salud mental. No estamos acostumbrados, pero en un país como México, que desgraciadamente hemos tenido tanta violencia, necesitamos para las víctimas, para los victimarios, la salud mental se necesita por todas partes para poder recomponer, ahora sí que, y volver a reiniciar, hacer resiliencia, tener derecho a seguir de otra forma, ¿no? Entonces nos hemos quedado como en un tema muy acotado de salud mental y se requiere en el tema de migración, muchos de los que regresan, yo siempre pienso que lo primero que requieren es atención a la salud mental, y de pronto las instituciones los queremos atiborrar de trípticos o cuestiones, digamos, para trámites, etcétera, y pues no hay empatía tampoco en los trámites. La carta de repatriación no sirve prácticamente en ninguna institución y eso es algo que tiene que cambiar. Entonces todo ese proceso no es empático, y por eso otra vez de nuevo tenemos que ir a la calle, tenemos que estar cerca de las personas para entonces hacer políticas que sirvan. ¿Para qué te voy a dar una carta de repatriación si no te sirve para nada más que para que pues el INAMI sepa, ni siquiera para sacar su credencial de lector a la gente que viene sin ningún documento de identificación? En fin, realmente hay un camino ahí por hacer, pero bueno, mi reflexión final con los ODS, creo que la paz y la justicia pasa por ponernos en los zapatos del otro también. Yo sí creo en esto que dice el presidente, que hay que ir a las causas. Mucha gente se ríe de los abrazos, etcétera, y no balazos. Yo creo que eso es importante, pero que no pasa por decirlo. Tenemos que tener realmente las políticas públicas que lleguen a eso. A mí uno de los programas más interesantes para esa pacificación de México me parecía el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Sin embargo, creo que se ha quedado corto. Creo que le ha faltado ahora sí que otra vez esto, tomar en cuenta la experiencia previa, los recursos humanos en el territorio. No basta con dar una beca, porque a nosotros sí me tocó trabajar una cosa similar en Ciudad Juárez, y pues la beca era lo último que conectábamos. Lo primero era cómo encontrar ese chavo, cómo atraerlo, cómo darles identidad, esa pertenencia, ese acompañamiento, y entonces sí la beca se vuelve simbólica, porque si no, de otra forma, pues pasa lo que está pasando en algunos pedazos. No quiero decir que no funcione, funciona en algunas cosas, pero no está funcionando para lo más difícil, no está funcionando para quitarle carne de cañón al crimen, y creo que eso tiene que ser uno de los propósitos, pero eso no pasa solo por el tema del dinero y de una beca. Repito, tiene que tener componentes de acompañamiento, tiene que tener un componente también de inclusión, de identidad, de pertenencia. En Ciudad Juárez nosotros en ese momento no teníamos mucho dinero para meterle al programa, entonces ni siquiera era una beca, obligábamos realmente al empresario a que lo contratara, y nos dieron 200 empresarios, 200 empleos para 200 jóvenes que sí los habíamos sacado de los factores de riesgo más complejos de la ciudad a través de ciertas metodologías y de estos recursos humanos en el territorio. Y sin embargo ahí empezó nuestro trabajo. Una vez que encontramos el espacio laboral y el joven, apenas empezaba todo lo complicado, porque pasó que el joven, pues al final el joven viene de todo un sistema desestructurado. Entonces tú lo encuentras el empleo y el primer día obviamente pues no llega, tenemos un chorro de quejas de los empresarios. Y finalmente, y lo cuento muy corto, la manera que encontramos de involucrarlos y de que sí siguieran en el programa y no desertaran fue que jóvenes de universidad nos ayudaran a dar el acompañamiento, daban mentorías, iban de la mano durante varios meses de este joven, y había un aprendizaje mutuo del chavo que estaba en ciertos conflictos y factores de riesgo con el de universidad. Los dos aprendían el uno el otro, pero se iban acompañando en el camino para que este no desertara. Y ahí algo muy importante fue que además de que no desertara, hay elementos simbólicos en todo esto que tenemos que considerar. Uno de los días más importantes para ellos era, y lo mismo con los niños de Mama Rosa que me tocó trabajar en Michoacán, era el reconocerlos. Y les cuento las dos cosas rápidas. Al final, estos niños nos dimos cuenta, al final, a los 8 meses, hacíamos una graduación simbólica, les dábamos un diploma, después de todos los talleres que también hacíamos de acompañamiento psicoemocional y de este acompañamiento de mentoría, hacíamos una graduación, su diploma, era todo un evento, y para ellos era muy, muy importante y muy simbólico ser reconocidos, darles este papel y este reconocimiento, porque era el primero que tenían en su vida, y eso también es algo que tenemos que considerar. Y en el caso también
ya no me acuerdo cuál es decir de Michoacán, pero también este tema de reconocimiento siempre es muy, muy, muy importante. Ahí hicimos unas empresas con jóvenes heroinómanos, por ejemplo, y entonces ahí era todo el trabajo de desintoxicación con una fundación de una señora que fue la que me buscó, Ángela, y ella al final lo que hacía es este acompañamiento, pero nosotros hicimos una fábrica y pusimos pan de vida y justamente empezó a hacer pues todo un boom porque las noticias decían cambian la heroína por harina y entonces era otra vez chavos súper dinámicos pero que les había faltado esa oportunidad con un proyecto de vida, con un proyecto económico, con un proyecto de acompañamiento y creo que eso es lo que falta también en esta pacificación y en esta cuestión de ir a las causas. No basta con, no hay soluciones simples, es un tema complejo, es un tema que tiene que haber cuestiones de inclusión económica, cuestiones de inclusión social. Yo siempre digo que deberíamos de llevar centros de alto rendimiento deportivo a los lugares más complicados, porque ahí una vez que el niño o el joven se agarra de algo, va a ser el mejor, porque justo como le falta de qué agarrarse, porque pues siempre vienen de familias desestructuradas, de papás, siempre son paternidades tóxicas, o sea, hay muchos componentes que vemos siempre, pero lo que yo también he visto mucho, una vez que tú le das la oportunidad, que le das el acceso a alguna de estas cuestiones, arte, deporte, cultura, son los mejores porque eso es su motivación de vida. Y ya me acordé, los niños de Mamá Rosas con los que les iba a contar, que ahí también los metimos a coros, hicimos un proyecto de música muy grande ahí en Michoacán, pero lo más importante, sin contarles toda la historia, luego los traje un día a Bellas Artes y todos los periodistas, era un coro magno de 3,500 voces y trajimos una muestra ya a Bellas Artes con otros coros de varios lados del país que teníamos y lo peor era que los periodistas se acercaban y nos decían, oye, ¿sabes qué? Yo nada más quiero entrevistar a los de Mama Rosa porque me dijeron que aquí están. Y yo, bueno, sí, pero entrevista a varios, ¿no? Porque, en fin, y tuve que encerrar a los periodistas y decirles, ¿saben qué? No puede ser así, no pueden ser solo los de Mama Rosa, porque lo más importante para estos niños de estar hoy aquí es que por primera vez en su vida son parte de algo más grande, están incluidos en otra cosa y no son los niños de Mama Rosa. Y eso son de las cuestiones que tenemos que ir rompiendo y muchas veces nos cuesta trabajo. Entonces creo que y eso también, pues se trata de la paz, de la justicia, pero también se trata del fortalecimiento y de una visión mucho más amplia de las instituciones y de la política pública y también de la parte del sector privado, cómo incluir a todos, porque pues al final es una responsabilidad, creo, compartida y cómo la reducción de las desigualdades también tiene que formar parte de estas agendas de paz, de estas agendas de justicia. El tema ahorita con el coronavirus, con todo este tema de dificultad económica, se va a poner difícil y creo que tenemos que ir planteando este tipo de políticas y acciones, ahora sí que más, de manera más fuerte, más focalizada quizá en algunos grupos y con mayor amplitud a ciertas oportunidades. Y al final creo que la palabra secreta en muchos de estos ODS, yo diría que es la inclusión. La inclusión es la palabra mágica de muchos de estos y creo que es mucho de los retos que hacen falta en México y en muchos otros países. Entonces, bueno, yo si a alguien le interesa algún material, si le interesa conocer algún caso, me pueden contactar. Tengo también un caso muy interesante en Pachuca, que hicimos mediación entre dos pandillas, si lo buscan es un cerro muy famoso, el Cerro de Palmitas, que al final es una obra de arte increíble, pero lo que había ahí eran dos pandillas, los gatos y los pichoneros peleados, y lo que hicimos es mediación entre ambos, ¿no? Y entre las familias, porque era un tema histórico, así como Romeo y Julieta, y bueno, la pintura y el color fueron el proyecto también productivo para hacer tours también a Palmitours, para poder incluir a los chavos como guías de turistas en todo este camino. Entonces, bueno, y así muchos, yo podría hablar aquí mucho tiempo porque he dedicado a esto finalmente todos los últimos años de mi vida, pero les puedo compartir, tengo manuales, depende a quien les interese, me pueden contactar ahí en mis redes, mi Twitter es @EuniceRendón, todo junto, igual estoy en Facebook, y bueno, también al que le interese, pues ahí les pueden pedir mi teléfono a Álvaro, y bueno, para mí fue un placer estar hoy con ustedes, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por escuchar. Hasta luego, buenas noches. Pues solo me resta dar gracias a la doctora Eunice Rendón. Eunice, muchas gracias. Increíble tu trayectoria, increíble el trabajo que haces y la invitación a todos para continuar con las jornadas y la invitación a todos para aportar en el objetivo 16, como lo hace la doctora Rendón. Eunice, cuando gustes, esta es tu casa, el foro está abierto.
Y cuando gusten hacemos un tepitur o vamos a alguno de estos lados con muchísimo gusto los que se apunten, pues ahí podemos llevarlos también en Ciudad Juárez, como les digo, y estoy trabajando mucho, en donde les interese realmente casi en muchas partes del país conozco algunos proyectos que los pueden inspirar. Siempre hay forma de participar, también si alguno cree que tiene alguna cosa con la que pueda abonar y me pueda ayudar en la cárcel y lo conectemos vía Zoom a darles algún taller a los chavos, por favor contáctenme, ¿no? Siempre, o en Tepito también a los niños. Realmente si alguien tiene ganas de hacer algo, siempre hay la posibilidad. Una cosita les quiero decir nada más rápido. Tenemos a uno de los que ya salió de la cárcel, a Oscar, que lo pueden buscar también en mis redes. Oscar está en Ocuilán y él de iniciativa propia me llamó una vez que salió de la cárcel hace 4 meses para decirme que él iba a empezar su proyecto de Knockout, No Tires la Toalla, ya en la calle. Y entonces tiene un equipo de casi 50 niños y señoras de su colonia que están participando, chavos que están también pues en algunos problemas, algunos de drogas, hay de todo, ¿no? Hay niños muy sanos, muy chiquitos, pero con diferentes factores ahí, sobre todo de rezago, marginación, etcétera. Entonces yo le regalé a Oscar todas las playeras, los tenis, los uniformes para su equipo de Knockout, No Tires la Toalla en la cárcel, en la calle. Oscar cambió de ser, pues, ahora sí que el que cometió un delito y este estigma que a veces estas personas tienen, hoy es el más popular de la colonia, al que todos quieren porque les enseña y los hace hacer ejercicio. Entonces, todo este proyecto le dio también eso y eso para él es muy importante. Pero lo cuento porque, pues, si alguno de ustedes quiere también cooperar, estamos buscando llevarles más materiales, cosas en especie, es decir, les faltan guantes, cuerdas, etcétera, para todo el tema de ejercicio que están llevando a cabo con Knockout, No Tires la Toalla y el tema del box. Estamos viendo también cómo con el Consejo Mundial de Box llevar algunas cosas y creo que simplemente el ir y visitar a Oscar en Ocuilán, yo ya me aventé en estos 4 meses por el coronavirus, no he podido ir mucho, pero ya me aventé 2 visitas con mascarilla y todo para llevar todas las cuestiones que les prometí y para poderlos ver de cerca porque eso siempre motiva. Entonces, lo que yo quiero nada más decir y con eso cerrar, en estos temas se requiere dinero siempre, pero también se requiere pasión, se requiere voluntad y se requiere que queramos. Y querer es poder, porque con o sin dinero podemos siempre dar algo nuestro a los demás y podemos colaborar en este eje 16 de paz, justicia y fortalecimiento de instituciones. Muchas gracias. Ya ahora sí me callo. Eunice, gracias a ti. Y ahí está la invitación abierta de la doctora para todo aquel que se quiera unir. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Buenas noches.